El prestigioso medio Infobae dio cuenta de la historia del primer presidente latinoamericano que confesó cómo robó 275 millones de dólares. Elías Antonio Saca gobernó El Salvador entre el 2004 y 2009. En el 2016 fue arrestado en el marco de la investigación judicial por corrupción. Él negaba todo. Decía que era víctima de una persecución política. Pero la semana pasada, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, contó cómo creó desde el Ejecutivo un esquema para apropiarse de dinero público para él, su familia y su partido. Antonio Saca González fue presidente de El Salvador entre el 2004 y 2009, uno muy popular que concentró a su alrededor el poder de la derecha política local. El pasado 9 de agosto, vestido con una camiseta y pantaloneta blanca, el uniforme de los presos salvadoreños, se convirtió en el primer expresidente latinoamericano que confiesa ante un tribunal colegiado cómo condujo desde el poder un sistema de corrupción y lavado de dinero. Acto seguido explicó con detalle cómo había robado millones de dólares del erario para beneficiarse él, a su familia, a sus íntimos y a su partido político, la Alianza Republicana Nacionalista Arena, que gobernó el país durante 20 años. Saca detalló cómo perfeccionó un esquema para esconder dineros provenientes de varios ministerios en una cuenta reservada de la Casa Presidencial conocida como partida secreta, la cual por ley no era susceptible de auditorías externas y se supone estaba destinada a pagar por él organismos de inteligencia del Estado. Este mal se ha expandido en varios países de Latinoamérica, en donde las presidencias tienen partidas secretas. Saca explicó cómo ordenó a su secretario privado crear cuentas subsidiarias de la Casa de Gobierno para desde ella sacar dinero a cuentas personales, pero también con esos fondos financiaba sus propias empresas radiales, pagaba sobornos a periodistas y a la postre construyó viviendas lujosas en San Salvador y en playas del país. También aceptó el exmandatario que desvió fondos públicos para financiar a su partido una campaña electoral, la legislativa y la municipal en el año 2006. Tony Saca, en su época de presidente de El Salvador, utilizó dinero sobrante de carteras como salud, educación, seguridad y otras para pagarse lujos y financiar a su partido político. Todo en un país que mientras él gobernó, sentó sus bases para convertirse una década después en uno de los más violentos del mundo debido a sus índices de homicidio. En el 2015 la tasa llegó arriba de los 100 por cada 100.000 habitantes y uno de los que más migrantes centroamericanos salen hacia los Estados Unidos en busca de mejores derroteros. Saca está preso desde el 30 de octubre del 2016. Aquella noche un contingente de policías y fiscales lo fueron a buscar a la boda de su hijo. De ahí se llevaron al expresidente y a 3 exfuncionarios que habían sido secretarios de Casa Presidencial. Saca negaba todas las acusaciones, decía que se trataba de una persecución política. En noviembre, la Fiscalía salvadoreña acusó formalmente a Saca y a varios de sus colaboradores cercanos de desviar ilegalmente 116 millones de dólares desde la presidencia a cuentas propias o de terceros. Con el tiempo, los investigadores aumentaron la cifra a unos 275 millones de dólares y encontraron indicios de un esquema masivo de lavado de dinero. Después de pedir prórrogas para ampliar la investigación y de acercarse a los años de plazo que la ley salvadoreña da para la culminación de un proceso penal, la Fiscalía prefirió evitar llegar hasta un juicio y optó por hacer un trato con Saca. El saldo final es un acuerdo en el que el expresidente recibe penas mínimas de 5 años, confiesa su culpa y se compromete a devolver 25 millones de dólares, una décima parte de lo que la Fiscalía dice que se robó. A cambio, Saca ha prometido al Estado que no apelará una eventual condena por corrupción, pero esa condena aún no existe porque el juez no la ha dictado todavía. Elías Antonio Saca González nació el 9 de marzo de 1965 en Usulután, un departamento de vocación agrícola y cafetalera en el oriente salvadoreño, hijo de comerciantes descendientes de palestinos. Saca se mudó a San Salvador, la capital, a estudiar periodismo en la Universidad del Salvador Estatal. Nunca se graduó, pero sí incursionó con éxito en el mundo radiofónico local. Saca ya era un conductor famoso en los años 80, cuando narraba partidos de mundiales de fútbol para el Canal 4 de la Telecorporación Salvadoreña, la principal cadena televisiva del país. En aquellos años, el joven Saca empezó a construir una empresa de radiodifusión junto a su esposa Ana Ligia Misco, a la que llamaron Samix. Para 1993, Samix era ya dueña de varias estaciones y la carrera empresarial de Tony iba en ascenso. En la década siguiente, Saca llegó a ser presidente de la Asociación de Radiodifusores y de la poderosa Asociación Nacional de la Empresa Privada, la gremial que reúne a los lobbies más influyentes de la derecha local. Fue desde esas cumbres que el hombre de radio empezó a acariciar la idea de ser presidente del país. En el 2007, a la mitad de su mandato, las radios de Samix facturaban a todo tren, en buena medida gracias a dinero que llegaba desviado ilegalmente desde la presidencia de la República.
En el 2003, Samick reportó ganancias por $203.000. En el 2007 la cifra subió a $3.2 millones. 2003 fue el año en que las estrellas se alinearon para que Tony Saca se convirtiera en el candidato presidencial de Arena para las elecciones del año siguiente. No era solo por la popularidad del simpático hombre de radio, era también que el opositor Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, la ex guerrillera salvadoreña que se convirtió en partido político en el 92, aparecía como una opción fuerte y había decidido llevar de candidato a Shafiq Handal, un viejo comandante comunista cuyos postulados ponían de punta los nervios del empresariado local. Arena además llegaba a la presidencia del 2004 después del periodo de Francisco Flores, 1999-2004. Un presidente que terminó siendo bastante impopular y que bajó considerablemente los niveles de votación de la derecha. La polémica inicia muy poco después de que Saca ganó la presidencia. El ex empresario radial decidió concentrar todo el poder e hizo algo que nunca había hecho antes al ejercer el paralelo a la presidencia del país y del partido. Le dio más libertad para desviar dinero. Durante su mandato, Saca intentó distanciarse de la derecha tradicional salvadoreña, ligada históricamente a escuadrones de la muerte y abusos contra derechos humanos. Para construirse una imagen de reformista y de caudillo de derecha social, el exlocutor también utilizó fondos públicos que canalizó a medios escritos y televisivos a través de periodistas a los que pagaba salarios fijos, según investigaciones de la Fiscalía. En el 2008, en la previa de la presidencia del año siguiente, Tony Saca se tomó definitivamente su partido e impuso su candidato, el exdirector de la policía, Rodrigo Ávila. A pesar de reclamos sordos de sus colegas, Ávila perdió ante Mauricio Funes, otro popular hombre de televisión que corrió como candidato del Frente Morazánico de Liberación Nacional. Parecía que todo estaba dicho para Saca, pero no. El expresidente supo hacer un hueco enorme para seguir influyendo a Funes y para seguir apretando las tuercas del poder. Al poco tiempo de salir de la presidencia, Tony Saca se terminó de construir una casa de $8 millones, construida con fondos públicos. La residencia, a la que la Fiscalía llamó Palacio de la Corrupción, tiene 15 habitaciones, saunas, bares, canchas de básquetbol y fútbol sala, una sala de cine y un salón de belleza. Saca también salió de la Casa de Gobierno con 36 frecuencias radiales bajo el brazo. Jorge Hernández es uno de los periodistas a los que Saca dice haber pagado. De Hernández, quien fue vicepresidente de noticieros de la cadena televisiva más grande de El Salvador y también es procesado por lavado de dinero. Un testigo ha dicho que creó empresas de cartón para lavar dinero que el presidente le hacía llegar desde las arcas públicas. En su confesión, Saca aceptó esos delitos. Hernández también fue confidente de Funes, el sucesor de Saca, y de acuerdo con las declaraciones judicializadas de otro testigo, gestor de sobornos para otros periodistas. Otro estrecho colaborador de Tony Saca fue su primo, Herbert Saca, quien entre 2004 y 2009 se convirtió en el principal operador político del Ejecutivo y cuando el Frente Morazánico de Liberación Nacional ganó, en el creador de un nuevo partido político al que los Saca llamaron Gran Alianza de Unidad Nacional, GANA, el cual sigue teniendo una bancada parlamentaria lo suficientemente numerosa como para jugar de bisagra entre la izquierda y la derecha política. A Herbert Saca lo han investigado agencias estadounidenses por sospecha de vinculación con narcotraficantes locales. Herbert también se convirtió en uno de los principales asesores de Funes y de cara a la elección presidencial que El Salvador vivirá en el 2019, ha logrado maniobrar en Ghana para que ese partido se convierta en vehículo para la candidatura de Nayib Bukele, ex alcalde de la capital y uno de los políticos más populares del país. El 27 de junio pasado, un juzgado de San Salvador emitió la orden de captura contra el expresidente Funes, también por delitos de corrupción. La Fiscalía le acusa de ser artífice de otro esquema masivo de desvío de fondos públicos y lavado de dinero con $301 millones. Entre los dos, Saca y Funes, de fuerzas políticas rivales, desviaron casi $700 millones de las arcas del Estado. Para hacerse una idea, la cifra es igual al déficit fiscal de El Salvador en el año 2017. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.